Bienvenidas a todos y todos, buenos días con todas y todos. La empresa pública Yachay y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado les dan la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa que tiene como finalidad presentar ante la Superintendencia la denuncia formal por parte de Yachay Empresa Pública y su titular, el magíster Héctor Rodríguez, por prácticas monopólicas en el procesamiento de tarjetas de crédito y débito. Como primer punto, vamos a invitar al doctor Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder del Mercado. Doctor, por favor. Buenos días, compañeros. Yo creo que es muy importante y queremos agradecer de manera muy señera la participación de los medios de comunicación. Tenemos inclusive información de que la mera rueda de prensa en sí mismo ha logrado ya transformar las condiciones del mercado y están dándose negociaciones con varios de los operadores que vinieron en primera instancia con esta queja. Es que vean ustedes cómo el poder que tienen ustedes, ¿no es cierto?, para transformar la lógica de exclusión que ha estado presente en muchísimos de los mercados ecuatorianos y que son unas de las condiciones del atraso que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto tiene que ser entendido en el marco, más allá del caso puntual que van a explicar aquí los denunciantes, tiene que ser entendido como una estrategia sistémica que transforme las dinámicas, las estructuras de incentivos y que nos permitan salir del atraso, salir del subdesarrollo. El atraso y el subdesarrollo no son temas técnicos, tienen que ver con intereses políticos. Hay poderosísimos bolsillos que lucran del atraso, que lucran de la falta de oportunidades, que lucran del subdesarrollo y precisamente lo que tenemos es que convertir a este en un país de oportunidades. Para eso tenemos muy pocos instrumentos, pero los hemos utilizado al máximo. Parte de esos instrumentos es el poder que tiene la comunicación. Así es que yo de nuevo les agradezco su presencia aquí. Tenemos manuales, catálogos inclusivos, compromisos de cese, códigos de ética, la Supretin de Ecuador, aparte del tema de las sanciones, ¿no? Nosotros cuando ponemos una sanción es porque se han agotado todas las posibilidades de resolver las cosas por las buenas y somos absolutamente conservadores. Indubio pro administrado es el principio con el que nos manejamos aquí, es decir, que en caso de duda favorecemos al administrado y ustedes tengan la seguridad que cuando se pone una sanción es porque ya no ha habido otra posibilidad que aplicar las condiciones que establece la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Tenemos ya 15 manuales presentados a la Junta de Regulación, presidida por el Ministro de la Producción, precisamente que van barriendo ramo por ramo y que van rompiendo con este tipo de detalles que ahora se van a discutir en esta jornada, van a presentarse con detalle esos planteamientos. Apenas nos enteramos, nosotros ya empezamos a hacer las averiguaciones. Ustedes habrán visto a través del internet que ya se convocaron a todos los actores de este caso. Y esto ya, como les insisto, está transformando la lógica de problemas que justamente nos vamos a involucrar a partir del día de ahora y con más detalle. Pero lo que es importante es ubicar que hay otros mecanismos que van más allá de la sanción, como por ejemplo los manuales, los códigos de ética, los talleres. El mero hecho de orear un problema ya nos permite, ¿no es cierto?, sacar piojos, pulgas, hongos, ratones, arácnidos de los problemas. Así es que yo creo que es muy importante el tener esta rueda de prensa en el marco precisamente de todos estos mecanismos que, por ejemplo, con el manual de los supermercados ya tenemos resultados concretos, son 767.5 millones de dólares en los primeros 3 semestres, más de 4,000 nuevos proveedores que no tenían ni el permiso sanitario y que ahora ya empiezan a constituir eso en una estrategia de vida, ¿no? O el asunto de, a partir del manual de buenas prácticas comerciales para las compras públicas, con el catálogo inclusive que trabajamos con el CERCOP, ya tenemos más de 9,000 nuevos proveedores, asimismo sin antecedentes, gente que a veces ni siquiera había soñado ni con vender a los supermercados ni con vender al propio sector público, que ahora están gozando de estas nuevas posibilidades. Poco a poco, entonces, se van ganando, se va disputando el terreno de mercados en todos los ámbitos,
es el 15% del espacio de las góndolas, 20% del espacio de la cabeza de góndola. Ahora en Argentina, inspirados, en palabras del propio ministro Prat Gay, inspirados en la ley ecuatoriana, se ha lanzado la ley de góndolas y ellos ya plantean el 20% para todas las góndolas, para todas las perchas de los supermercados. Está también el caso de las grandes cadenas de farmacias, pero también es el 20% del espacio de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, de las otras gaseosas, de la Wittig. Ahora va a ser el tema de las cervezas, y poco a poco entonces estamos transformando la lógica de todos los mercados para garantizar una competencia plural, con una persistencia de los pequeños, de los medianos, de los más pequeñitos, inclusive como semillero, en el marco de una perspectiva totalmente distinta a los mercados de la exclusión, a los mercados del abuso, a los mercados del engaño, que tradicionalmente han estado presentes en la economía ecuatoriana y que son, como insisto, el corazón del atraso, el corazón del subdesarrollo, el corazón de una economía que asfixia las oportunidades para la gente. Punto central de la discusión de esta mañana precisamente tiene que ver con el nuevo horizonte tecnológico, las tecnologías de información y comunicación, la moneda, el dinero electrónico, la billetera electrónica, una cantidad de instrumentos financieros y no financieros que están siendo operados, que están siendo construidos desde las nuevas plataformas que ofrece el Internet, las nuevas tecnologías de la telemática, en los cuales, bueno, va a presentar ahorita una queja específica, a partir de una denuncia específica, a partir de la cual van a establecerse una serie de talleres internacionales para abrir un debate público en este tema y ver cómo podemos resolver las cosas por las buenas. Insisto, tenemos toda esta experiencia de manuales, de códigos de ética, de una cantidad de compromisos de cese, una cantidad de mecanismos para resolver las cosas por las buenas. Y en el plano constructivo, y aquí está nuestro gerente de proyecto, Gonzalo Lima, ya conocen ustedes el tema de la supertienda Ecuador. Es decir, no tenemos para qué hacernos líos en la disputa de los mercados, de los pasteles ya existentes. Rompamos con esa visión de juegos de suma cero, en el que el pedazo de la torta que yo me como es el que le quito de la boca a otro. Abramos nuevas perspectivas, creemos nuevas tortas, como este mercado virtual que se está creando. Impidamos que los mismos actores de siempre terminen posicionándose, creando cuellos de botella aquí. Permitamos oportunidades para los emprendimientos de todo tipo, pero sobre todo para aquellos que están en la frontera de la tecnología. Aquí tenemos una plataforma de plataformas, una red de redes que nos permite apuntar precisamente a las tecnologías del siglo XXI, que nos permite apuntar al Internet de las cosas, a este nuevo paquete de productos financieros y no financieros, crowdfunding, crowdlending, factoring, descuentos, redescuentos, garantías, retrogarantías, mecanismos de crédito, una cantidad de formas de mitigar el riesgo, de reducir los costos y de permitir una articulación más auspiciosa de otras lógicas productivas que no son las de los grandes monopolios, que no son las de la acumulación por la acumulación, las de la ganancia por la ganancia. Así es que con esta introducción, compañeros, ubicamos lo que vamos a trabajar más allá de la denuncia que se está presentando acá, como una campaña, como una intervención estratégica en este mercado de las tecnologías de información y comunicación que permita precisamente un debate nacional. Aquí nadie tiene el monopolio de la verdad. De lo que se trata es de discutir en detalle el desafío que se nos está presentando en el tema de la tecnología y el efecto sistémico, el efecto de derrame que va a tener con las externalidades positivas este tipo de cosas sobre la productividad sistémica del país. Les agradezco muchísimo su atención y quisiera más bien que los compañeros, yo no puedo pronunciarme en la medida en que soy el equivalente a juez de segunda instancia, los compañeros se ponen a explicarles cuál va a ser el tratamiento de esta denuncia que presentan los compañeros de Yachay en esta mañana. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y todos. La empresa pública Yachay es el facilitador del ecosistema de innovación. Dentro de sus estrategias y facilidades que brinda, tenemos una incubadora de base tecnológica que tiene como núcleo el apoyar a los emprendedores de base tecnológica en el país. Desde Urcuquí, desde Quito, hemos
apoyado a más de 2.600 emprendedores y 60 emprendedores de base tecnológica concretamente se encuentran en nuestro programa de incubación. Hoy nuestros emprendedores enfrentan un problema muy grave. Este problema es la restricción de acceso al mercado crediticio y al botón de pagos electrónico y a la facturación a través de plataformas de crédito como son las tarjetas de crédito, debido a prácticas presumiblemente monopólicas y oligopólicas por parte del operador que controla el 70% de las operaciones crediticias vía tarjeta de crédito en el país. Con el objetivo de defender el emprendimiento de base tecnológica y establecer un escenario donde todos participemos bajo las mismas condiciones y reglas para generar un debate nacional y los correctivos pertinentes, evitando las distorsiones de mercado, producto de acciones monopólicas y oligopólicas en el país, presentamos una denuncia ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado con el objetivo de detener estas prácticas. ¿Cuáles son estas prácticas? En primer lugar, se evidencia que el operador no facilita el acceso a los aparatos tecnológicos comúnmente conocidos por su marca comercial como DataFast, presentándose un retraso de hasta 1 año y medio en la entrega de los aparatos electrónicos para el comercio, para facilitar el comercio. La segunda práctica que ocurre es que sin haber una restricción de carácter técnico o tecnológico, se excluye del mercado a los pequeños, medianos e incluso grandes establecimientos por no tener vinculación directa de manera societal o de manera de grupos económicos con el operador que controla el 70% del comercio vía tarjeta de crédito o bien electrónica. En el Ecuador no existe botón de pagos electrónico debido a esta práctica. Desde el punto de venta hasta el comerciante y el productor se evidencia una barrera de entrada y una barrera que limita las transacciones electrónicas en el país. Esto perjudica gravemente al consumidor, subiéndole el precio y limitándole al acceso. Esto es el equivalente a estar en un país que está conectado al Internet vía una plataforma de fibra óptica, contamos con las facilidades tecnológicas del caso, pero vivimos en el comercio electrónico como hace 20 años. Es decir, es imposible pagar vía un botón de pagos unificado una factura que se genera por un establecimiento comercial. Y lo que es peor, al establecimiento comercial se le cobra el máximo de la tasa disponible en mercado para excluirlo de estas vías de comercio electrónico. Vista esta problemática, Yachay, como empresa pública, ha presentado una denuncia con el afán de abrir una plataforma de diálogo nacional, un diálogo informado y un diálogo técnico, invitando a los principales centros de pensamiento mundial, fundamentalmente afincados en los Estados Unidos, como es la Universidad Carnegie Mellon, en el Ecuador, al IAE y a las universidades especializadas también en los temas informáticos y en los temas de comercio. Abrimos un diálogo nacional y en las próximas semanas invitamos a los operadores, a los bancos, a los dueños de las tarjetas de crédito internacionalmente conocidos como las marcas y fundamentalmente a los pequeños emprendedores que hoy nos acompañan en el caso de nuestros emprendedores afincados en Yachay y muchas de las empresas que se han visto afectadas para que en un diálogo que convoque al Estado, al ente de control, a la academia y a los afectados a la búsqueda de una solución común y que esta solución común redunde en beneficio de nuestros ciudadanos, de nuestro mercado y se agilite las transacciones por medios electrónicos. Nuevamente decirles, no existe pretexto de carácter técnico o tecnológico para que el Ecuador no cuente con un botón de pagos electrónico que nos permita acceder a compras en línea
sino que existen prácticas presumiblemente monopólicas y oligopólicas que hacen que nos veamos en el siglo pasado y nuestros emprendedores de base tecnológica se vean excluidos de la forma de trabajar honestamente con innovación por nuestro país. Sin entrar en más detalles técnicos, sino esperando las preguntas del público y, por supuesto, una explicación del intendente para que nos dé más detalles sobre la situación. Luego de la explicación del intendente nos abrimos a las preguntas. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en continuación de lo que comentó el señor superintendente, mi labor es ahorita comentarles un poco lo que ha venido haciendo la superintendencia en lo que es un compromiso de cese. Nosotros hemos recibido alrededor de 38 pedidos de operadores para poder aplicar a un compromiso de cese. De esos hemos aceptado 14 y hemos desistido 12. Están en trámite alrededor de 8 compromisos. ¿Qué es un compromiso de cese? Un compromiso de cese es cuando el operador libremente viene donde nosotros y nos comenta que ha realizado alguna práctica anticompetitiva. Nosotros, de ser el caso, tenemos que analizarlo y le vamos a dar ese tipo de amnistía. Entonces, únicamente para dar este pequeño complemento, le estamos comentando a Yachay que nosotros estamos tomando esta investigación, la vamos a comenzar desde este día y vamos a hacer este diálogo nacional, tomando en cuenta muchísimo, obviamente, todo el sector de territorio, todo el sector de la academia, todo el sector de las instituciones públicas, privadas, así también como las públicas. Entonces, de esta manera lo que vamos a tratar es de llegar a tener esta investigación, obviamente, para poder hacer estas correcciones. Valga la pena también acotarles que nosotros como superintendencia hemos firmado 3 códigos de ética con el sector lácteo, en el sector de supermercados y en el sector farmacéutico. Estos códigos de ética son como una amnistía donde viene el propio operador a decirnos que ha cometido esto y ha firmado este código de ética. Entonces, todas estas herramientas dentro de lo que es el derecho de competencia se las está practicando aquí en la superintendencia y estamos tratando de llegar a más operadores. Eso es lo que les podría comentar únicamente para complementar lo que acaban de comentar el señor superintendente y el gerente general de Yachay. Buenos días. Agradecemos a nuestras autoridades por las palabras y en ese momento vamos a abrir un espacio de preguntas para que los medios de comunicación, por respeto al tiempo, vamos únicamente a formular 4 preguntas. Les solicitamos a cada medio identificarse antes de realizar su pregunta. Hola. Raúl Daste, del diario El Telégrafo, para el señor Rodríguez. ¿Qué proponen como solución para eliminar este problema? Pues la solución es abrir la plataforma para que por decisión unilateral de los bancos o de los operadores no existan barreras de mercado para que se puedan integrar a la plataforma de pagos electrónico o de pago por tarjeta de crédito a los distintos emprendedores que están trabajando en ideas de plataformas que acepten todas las tarjetas de crédito. Como ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes van a un establecimiento en cualquiera de los centros comerciales, ustedes encontrarán que los pequeños se ven obligados a tener 3 mínimo aparatos comúnmente conocidos por su marca comercial como DataFast. Es un dispositivo de pago denominado POS. Este dispositivo de pago atado a la marca, porque no tiene ninguna ciencia detrás de desarrollarlo nacionalmente, se demora 1 año en entregarse, e incluso más. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos y convocamos al diálogo nacional precisamente para solucionar, de ser el caso, la brecha tecnológica y ponemos a disposición nuestros laboratorios y ponemos a disposición nuestro laboratorio de fabricación y prototipaje para, de ser el caso de que sea muy caro importarlos o la brecha tecnológica sea demasiado grande, los fabriquemos acá y los emprendedores están listos para proveer al mercado nacional de los dispositivos de pago electrónico con lecturas, pero lo que es peor es que habiendo el software o existiendo el software para que se pueda hacer los pagos de manera electrónica por decisión unilateral del banco o del operador o de la marca de tarjeta de crédito exclusiva de este grupo económico o de 2 grupos económicos, tengan la posibilidad de sacar del mercado a los pequeños que quieren hacer un solo pase. Tecnológicamente ya hemos visto que es simplemente voluntad,
¿Por qué? Porque si ustedes van a una cadena de supermercados, ustedes encontrarán que pasa nomás la tarjeta, sin importar de que sea del uno o del otro. No tienen los tres digamos, dispositivos POS. Entonces es una decisión que rebasa el tema tecnológico y que se vuelve exclusivamente política interna y presumiblemente una práctica de abuso de poder de mercado. ¿Importación de estos equipos, tal vez? Sí, pero estamos en capacidad de producirlos nacionalmente. Buenos días, Sofía Ramírez, del diario El Comercio. Lo que quisiera saber es del estudio que hizo Yachay, ¿cuántos proyectos de innovación o de emprendimientos se retrasaron por este tema? ¿Y cómo argumentan ustedes posiblemente las prácticas antimonopólicas de estas empresas que ofrecen estos servicios con tarjeta de crédito? Además, en el mercado sí existe un producto para las pymes. ¿También está incluido dentro de este conversatorio que van a tener mañana? Por supuesto. Hemos identificado cerca de 5 emprendimientos dentro del ecosistema de Yachay que tienen que ver con pagos unificados, con plataformas de pagos unificados y que se han visto restringidos y totalmente excluidos del acceso a un mecanismo único de integración por un botón de pagos tanto en Internet como un mecanismo físico POS que pueda incluir control de inventarios. Estos 5 emprendimientos están involucrados en el diálogo y, por supuesto, hay otros emprendimientos que no se han desarrollado dentro de Yachay, dentro de la incubación de Yachay, pero que tienen, sin lugar a dudas, una historia que contar. Por ejemplo, Payphone, Kushki Pagos, Medianet, por nombrar algunos, que tienen desarrollados interfaces y que de alguna manera u otra se han visto también afectados por este tipo de prácticas durante el tiempo. Pero el solo anuncio de esta rueda de prensa y de una acción totalmente legal, amparada en la ley de control de poder de mercado y del anuncio de la intervención de un órgano como la Superintendencia de Control de Mercado, ya de por sí ha abierto canales de diálogo. Desde la semana pasada se han abierto canales de diálogo para poder interactuar de esta manera. Reitero, academia, Estado y, por supuesto, los agentes de mercado tenemos que sentarnos a trabajar en conjunto por un Ecuador de oportunidades, por un Ecuador que agilite los pagos por mecanismos electrónicos para el fortalecimiento de nuestro sistema electrónico de pagos, porque hay que recordar que estamos en el siglo XXI y los mecanismos de pago, incluso en países como Brasil o en experiencias africanas, se los hace sin problemas. Uno puede pagar el periódico, uno puede pagar en la calle, hacer distintas transacciones con la tarjeta de crédito, mecanismos electrónicos, pero aquí se le niega al tendero la posibilidad de tener esa posibilidad. ¿Por qué? Por mecanismos restrictivos. Y se le oculta el aparato, sin haber razón tecnológica alguna, o a la plataforma electrónica se le dice no puede integrar y tiene que tener detrás los tres aparatitos, digital y pagar el máximo de comisión para el intermediario financiero. Perdón, hay una pregunta, luego nos regresamos. Señor Rodríguez, buenos días. Tengan la gentileza una precisión. De lo que ustedes han detectado, la empresa en mención impide que participen otros actores, digámoslo así, en este sistema de agilitar los cobros en tarjetas de débito y de crédito. ¿Impiden o es que los otros actores no tienen quizás la capacidad de llegar a llenar las expectativas que tienen bancos, operadores de gestionar este sistema de cobro? Por favor. Existen prácticas restrictivas que han sido plenamente fundamentadas en derecho, en la denuncia que se ha formalizado ante esta superintendencia, pero el afán no es punitivo. El afán es de un emparejamiento tecnológico. No existe razón alguna por qué pensar que los emprendedores en Kenia están más adelantados tecnológicamente que los emprendedores en el Ecuador para poder acceder a botón de pagos único en Internet o mecanismos como Square, donde le pasas la tarjeta de crédito por el teléfono celular sin importar la marca de la tarjeta. Aquí es imposible hacerlo por una decisión unilateral del grupo financiero, que evidencia una práctica
monopólica que debe ser sustentada en el curso de la denuncia. Por supuesto, nuestro afán no es conseguir una medida cautelar, nuestro afán es mejorar el mecanismo mediante el cual el ecosistema de emprendimiento en el Ecuador progresa con las herramientas tecnológicas disponibles y podemos innovar con nuestro talento humano y con nuestras capacidades propias, que mucho nos ha costado como país poder capturar estos cerebros y tenerlos aquí prácticamente varados por una lógica restrictiva de mercado y no poder evolucionar hacia un comercio más justo. Buenos días, Juan Carlos Aizprúa de Coavisa. Solo una precisión, Héctor, sobre el tema de la denuncia. Es básicamente para emprendedores relacionados a Yachay que no han podido acceder a A ver, nuestra denuncia es pública y ustedes pueden acceder al texto completo a través de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Básicamente se enfoca en dos aristas fundamentales. Una, proteger al emprendedor y al consumidor ecuatoriano de acciones presumiblemente monopólicas u oligopólicas que atentan contra la implementación de mecanismos de pago electrónico y de acceso a mecanismos unificados de pago con tarjeta de crédito, fruto de prácticas restrictivas por parte del operador que controla el 70% de los flujos vía tarjeta de crédito, y también a otro operador que tiene unas condiciones de exclusividad en el manejo de la marca de la tarjeta de crédito que maneja. Este es la primera arista, ¿no? Y la segunda arista que tiene es permitir que el lector electrónico, comúnmente conocido por su marca DataFast, no exclusivamente, pero comúnmente conocido por su marca comercial DataFast, no tiene evidencia de una patentabilidad que haga excluyente la producción nacional de estos mecanismos electrónicos de lectura de tarjetas, y que su ocultamiento impide, o la restricción en su acceso impide la agilidad o la integración a los mecanismos de pago electrónicos en el país. Por otro lado, también se argumenta en la denuncia la propia experiencia como empresa pública que nosotros hemos vivido al excluirnos también de los mecanismos de pago. Entonces, quiere decir que en esta denuncia lo que estamos propiciando es que el superintendente de control de mercados y en primera instancia el intendente conozcan de una práctica presumiblemente monopólica, que faciliten el diálogo nacional para que se integren soluciones que están plenamente identificadas, las cuales vamos a presentarle al país, las cuales vamos a mostrarles con nuestros emprendedores, con nuestro grupo de científicos, validadas internacionalmente por experiencias que están en marcha en otros países, pero que de alguna manera y por intereses concretos económicos no se han permitido el acceso en el mercado nacional. Bueno, muchas gracias. Miren, en realidad le hago una aclaración a Héctor. Nosotros, el momento en que se ingresa formalmente la denuncia, está bajo reserva de ley, entonces no podemos explicar, no podemos entrar en detalles de la sustanciación misma del proceso. Sin embargo, en este caso y en otros casos relacionados a las tecnologías de información y comunicación, por su importancia sistémica, hemos estado trabajando en esto con mucho ahínco desde que tuvimos las primeras noticias. Está en la página web nuestra el hecho de que ya se han convocado. Hemos tenido reuniones con la propia Asociación de Bancos Privados, hemos tenido reuniones con varios emprendedores innovadores en este campo. Hemos tenido ya varios talleres internacionales, además, que ustedes pueden encontrarlos en la página web. Se han hecho ya intervenciones, algunas de ellas lastimosamente han acabado con multa, a pesar de que ustedes conocen que tuvieron oportunidad, por ejemplo, de ahorrarse cada uno de esos dólares, porque podían haber firmado un compromiso de cese sin pagar un solo centavo. El problema, yo sé que hay bufetes de abogados acá,
Pero con todo el respeto, miren, el problema es que aquí hay una estructura de incentivos perversa, ¿no es cierto? Porque mientras más se alarga un conflicto y mientras más se escala un conflicto, más ganan algunos abogados que podrían arreglar las cosas con un compromiso de cese sin pagar un solo centavo. Ahora ya no estamos en la condición de pagar $0 en términos de subsanación. Pero todavía son cantidades simbólicas, ¿no es cierto?, que no son parte de una multa, no son parte de una sanción con todo el estigma que eso significa, sino son parte de la responsabilidad social corporativa. Lo fundamental acá es el hecho de que haya un diálogo nacional. El país está atrasado y una parte fundamental de eso tiene que ver con este dogal que significa la dolarización por el tipo de cambio en relación, por ejemplo, a una devaluación de Colombia, una devaluación de Perú. Tenemos que reducir los costos. Tenemos que ver mecanismos que permitan una ebullición de ganancias de productividad, de ganancias de eficiencia, de ganancias de eficacia, de mitigación del riesgo, que permita que la respuesta se dé no desde la política económica, no desde la sanción, sino desde la capacidad productiva de la gente. Entonces, lo fundamental acá es eso. Por eso es que esto tiene que estar ligado al debate riguroso, al debate responsable de alternativas técnicas y no a la manipulación de los medios, no al ocultamiento de la información. Al contrario, aquí tiene que ser la transparencia. Nadie tiene el monopolio de la verdad. Nosotros, ya les digo, hemos hablado y está convocado la unidad de análisis financiero, está convocado la Secretaría de Inteligencia, porque esto también involucra las posibilidades, por ejemplo, de hackeos, las posibilidades de que aquí haya cuestiones de narcolavado, las cuestiones de que pueda esto de aquí ser manipulado en función de intereses que no son lícitos inclusive, ¿no? Entonces necesitamos el hecho de que aquí los profesionales de cada uno de los ramos involucrados estén pendientes, estén proponiendo soluciones, más allá del tema de la sanción. Recuerden que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado dice en este orden: prevenir es obligación, el mandato que se da a la superintendencia es prevenir, evitar, corregir y solo en último caso sancionar. Y nosotros hemos sido fieles a este mandato y solamente el momento en que se tiene absoluta contundencia en las pruebas es que, y cuando se han agotado todas las posibilidades de resolver los problemas por las buenas con los códigos de ética y con los compromisos de cese, o con el mismo hecho, lo que estaba mencionando Héctor hace un momento, el mero hecho de que empecemos a tomar cartas en el asunto ya ha transformado las condiciones del mercado y muchos de los problemas ya se están solucionando sobre la marcha. Entonces, ojalá se logre acabar con esa cultura oligárquica de que la ley es solo para el de poncho. Esa época en la que ciertas empresas estaban acostumbradas a comprarle al presidente, al vicepresidente, a los ministros, a los jueces. Entonces, ¿por qué van a tener que cumplir con la ley, pues? Eso explica, ¿no es cierto?, unos comportamientos que ustedes ven, las campañas sucias, los troles en las redes, toda la campaña de mentiras en contra de la superintendencia que seguramente va a seguir escalando. Porque miren, problemas tenemos, no solamente que estamos ahorita poniendo en vereda, ¿no es cierto?, a los grandes bancos, a las grandes farmacéuticas, a los grandes supermercados, a los grandes bufetes de abogados, a las grandes transnacionales, a las grandes empresas vinculadas al tema de las telecomunicaciones. Estamos en realidad planteando una nueva alternativa de desarrollo económico para el país, al que a veces no estamos acostumbrados. Tenemos filmado grupos de empresarios que nos dicen: si nos obligan a cumplir con las leyes que no nos ha dado la gana de cumplir estos años, vamos a desabastecer al país. Entonces yo creo que es muy importante la presencia de ustedes. Aquí estamos abriendo todos los canales para el diálogo, para resolver las cosas por las buenas, pero se acabó la época en que la ley era solamente para el de poncho, que la gente de plata no tiene por qué cumplir con la ley y que puede movilizar, ¿no es cierto?, puede pagar editorialistas, puede pagar troles, puede pagar medios de comunicación, puede pagar abogados. Miren, este es un país diferente, eso pasaba antes. Ahora estamos hablando de un país en el que la ciudadanía ya no se deja, en el que las autoridades ya no se dejan, en la que los medios de comunicación ya no se dejan. Gracias. Sí.
Esa es una pregunta muy importante porque a veces da lugar a malentendidos entre la población y a manipulación por parte de ciertos intereses creados, ¿no? Aquí recuerden ustedes que estamos en el marco de una persecución oligárquica que durante décadas impidió que haya una ley de regulación monopólica. El Ecuador es de los últimos países en tener una regulación monopólica y cuando ya fue inevitable que haya la ley, miren, tenemos 3 demandas de inconstitucionalidad planteadas en contra de la superintendencia antes de que haya superintendencia. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta eso porque, como les decía, una vez que ingresa el expediente está bajo absoluta reserva, ¿no? Y eso nosotros somos muy celosos en el cumplimiento del debido proceso, en el derecho a la defensa que tienen todas las partes, y eso puede prolongarse por 2, 3 años. Nosotros por eso es que estamos generando todo este tipo de mecanismos que permitirían soluciones mucho más prontas, mucho más efectivas para la ciudadanía ahorita en el marco del debate. Es decir, no hay cómo separar lo uno de lo otro. Es decir, directamente de los talleres internacionales. Si ustedes quieren saber hacia dónde se orientan las acciones que va a tomar la superintendencia en este campo específico, revisen los talleres internacionales. Tenemos creo que son 8 talleres internacionales que están involucrados con este tema. Pueden encontrarlos en nuestra página web. Han venido expertos de talla mundial, han estado presentes víctimas y victimarios. Siempre hemos garantizado el derecho a la palabra de manera plural, a la contradicción respetuosa, al más alto nivel, de frente a su comunidad epistémica. Hemos siempre hecho esto delante de los profesionales del ramo, precisamente para que la gente se responsabilice de lo que dice. Así es que tenemos ya un arsenal, tenemos una batería muy importante de soluciones que podrán ser aplicados en el transcurso de la investigación, insisto, porque el último de los recursos es la sanción. Pero que no se engañe nadie. A la superintendencia no le temblará la mano, como no le ha temblado hasta ahorita el rato de aplicar la ley como corresponde. No sé si por razones logísticas conmigo acabaron. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No hay otra pregunta? Les agradezco mucho, ¿no? Muy gentiles por su presencia acá. Con esto damos por culminado el espacio de este día. La empresa pública Yachay y la Superintendencia de Poder de Control del Mercado les agradecen su presencia. Será hasta una próxima oportunidad.